En el vídeo de hoy vamos a trabajar con un villano icónico de Dragon Ball Z, Super Buu. Hola a todos, mi nombre es Alex y estás en Axis Repaint. Para los que no lo conocen, Super Buu es una de las transformaciones más poderosas de Majin Buu, un personaje que lleva el caos y la destrucción al siguiente nivel, lo que lo hace tan interesante en su personalidad impredecible y su diseño único que combina lo aterrador con lo fascinante. Esta vez voy a mostrarles cómo repintar una figura de Super Buu para darle un acabado más detallado y profesional. Como inspiración he tomado como referencia el increíble trabajo del artista chino Pu Qing, quien logró capturar perfectamente la esencia de este personaje con un estilo impresionante. Su figura pintada es una verdadera obra de arte y en este vídeo intentaré recrear algo similar adaptándola a mi estilo. Así que, si tienes una figura de Super Buu en casa y quieres darle una nueva vida, o simplemente te interesa aprender más sobre estas técnicas de pintura de cel shading, este vídeo es para ti. Prepárate porque te compartiré todos los pasos, consejos y trucos para lograr un resultado espectacular. Y si estás aquí, probablemente no sea la primera vez que ves un vídeo de Axis Repaint. Y si no es así... Permíteme que te muestre en unos segundos quién es Axis Repaint. Es un canal dedicado al pintado de figuras impresas en 3D y repintado de figuras de AliExpress, con estilo realista y cel shading o anime. Por cierto, si no estás suscrito, hazlo ya, porque estoy publicando vídeos todas las semanas y ahora he comenzado con los directos, donde podrás preguntarme dudas y ver el proceso de pintado al completo. Y ahora sí, seguimos con el tutorial. Sabéis que siempre me gusta traer cosas nuevas, y hoy os traigo estos botecitos para salsas que solo los grandes gourmets reconocerán. Suelen venir con la salsa soja del chino, o el ajo aceite o el aioli con las patatas bravas. Bien, hoy los utilizaremos para hacer las mezclas de los distintos tonos de piel para poder acceder a ellos días más tarde y así tener exactamente la misma mezcla del primer día. Una vez recibía la figura que compré en AliExpress por unos 10 euros, te dejo el link en la descripción, le puse imprimación blanca de Green Stuff Well. Y comencé con las mezclas necesarias para conseguir ese color chicloso de Buu, mezclando el Matching Pink 1788 Formula MX con el Light 10 4118 Opaque Color. Para el que no lo sepa, los Opaque Color de Green Stuff Well son más espesos y tienen alta concentración de pigmentos, lo que los hacen excelentes para conseguir una cobertura de color sólida y vibrante. A la mezcla anterior le añadí el Gypsum White 4128 de Opaque Color para pintar la primera luz de la piel. Si te fijas, en la esquina superior derecha verás las referencias que he utilizado para pintar las distintas formas. Siempre recomiendo utilizar referencias, siempre. Y yo personalmente utilizo el Pure Ref para cargar todas las imágenes que me ayudarán para coger ideas, colores, iluminación, etc. Para definir las formas y empezar a ver las cosas más claras, pinté de negro los ojos y la boca. Aquí puedes ver los botecitos de salsas con las distintas subidas de luz de la piel. Para la última subida utilicé la mezcla anterior añadiéndole mucho más blanco. Si quieres ver cómo lo hice, tienes el proceso de pintado al completo en la sección de directos de mi canal de YouTube. La figura ya empieza a coger color, ¿verdad? Fijaros cómo he forzado la luz para que venga de la parte superior izquierda, dejando la parte inferior derecha sin iluminar. Por otro lado, en los directos me veréis continuamente montando y desmontando las piezas. El motivo de esto es para facilitar el pintado y para ver las sombras que proyectan estas piezas sobre el resto de piezas. Ahora vamos a pintar esa luz violeta que viene de la parte inferior derecha, mezclando los colores opacos Nightmare Purple 4132 y el Mid Violet 4131. Prestad atención a las zonas que estoy pintando. Conforme me acerco a la parte izquierda, pinto menos violeta. Ahora, con el negro Black Stallion 1779, perfilaré con un trazado grueso todos los bordes de las zonas violetas que he pintado anteriormente. Esto va a generar un contraste radical entre el rosa y el violeta.
Vamos a por esa sonrisa diabólica. Comenzaremos añadiendo un color base a los dientes con el Opaque Granite Grey 4111. Si os pasáis pintando, recordad que podéis volver al negro para corregir errores. Pero como somos unos cracks y no cometemos errores, no nos hará falta ningún color negro. Ahora pintaremos con negro algunas líneas de detalle. Con el Opaque Donkey Grey 4130 pintaremos la luz de los dientes, iluminando con un ligero punteado las zonas superiores de la izquierda. Ahí lo tenéis, sonrisa de cine. Ha llegado el momento que sé que más os gusta, el más importante, el pintado de ojos. Comenzaré con la capa base con el Cutthroat Red 1787. Con el Flaming Orange 1784 pintaremos la parte inferior del iris. En estos pasos os recomiendo que cojáis vuestro pincel más afilado, necesitamos una buena punta, y la figura bien sujeta, para tener el máximo de precisión. Ahora reduciremos el área a pintar con el Go Mango 1784. Y para finalizar los ojos, le pintaremos unas semiesferas negras en las partes inferiores de los ojos para simular ese aire de superioridad característico de Boo, Vegeta y compañía. Aviso, esta parte es un poco compleja. Vamos a por la hebilla del cinturón y todos los detalles que contienen dorado en la figura. Comenzaré pintando con el Quickset Brown 1834 mezclándolo con un poco de negro, la capa base y todos los accesorios. Después de pintar con negro el logotipo del cinturón de Boo, comenzaré a pintar los distintos reflejos del cinturón, utilizando colores que contengan amarillo y algo de naranja. Bien, si te fijas en la referencia, verás que no es el mismo logotipo, ni la hebilla es igual. Esto ocurre en toda la figura. La forma del pecho, la cavidad torácica, pantalones, cabeza, no es la misma figura que la referencia. Con ello quiero decir que no puedes fiarte al 100% de la referencia. Puedes utilizarlo como guía, sí, pero no podrás replicarlo. Ahí está el reto, amigo. De hecho, esta hebilla la repinté unas 3 veces hasta conseguir un efecto de No Metallic Metal interesante. Ahí tenéis, los dorados terminados. Estos dos grises que he utilizado anteriormente de Green Stuff Well, me vais a verlos utilizar a lo largo de toda la figura. Ahora los voy a utilizar para pintar los reflejos de las muñequeras y tobilleras de Boo. Primero dibujo la forma y luego la relleno. Y después, con el gris clarito, le pinto la luz. Y ya que tenemos este gris en las manos, lo utilizo para pintar con una brocha gorda los pantalones al completo, rápido y sin miramientos. Volviendo al gris oscuro anterior, pintaremos las sombras en el pantalón, teniendo en cuenta en todo momento de dónde viene la luz. Y ahí tenéis, los pantalones con la sombra. Guapísimo, ¿verdad? Esto ya empieza a molar. Utilizando el Mid Violet anterior de la gama Opaque, pintaré la luz violeta respetando la orientación de la luz que utilicé en el tronco. Y vamos a por la última pieza que nos queda, los zapatos. Para ello utilizaremos un marrón oscuro, un naranjita y un amarillo. El Scorched Wood 1852 para el tono base, la sombra, el Foxeye Brown para darle un poquito de iluminación 1830 y el Ocre Desert 1828 para darle la luz. Y como siempre, me dejo las líneas negras para el final. En mi opinión, es el golpe de gracia que convierte este Boo en un figurón. Y si ya le diste al like y te suscribiste, es momento de... ¡Boom! ¡Guapísimo, ¿verdad? Sin más, os doy las gracias por apoyar mi canal y ver mis vídeos al completo. Te recuerdo que estoy haciendo directos en YouTube y que tenemos una comunidad de pintores e impresores en Discord. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo a todos.